Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y estamos considerando aquí el ministerio del apóstol Pablo en la gran ciudad de la antigüedad de Corinto. Pablo en Corinto. Y en esta ocasión vamos a considerar los versículos del 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 11, donde leemos así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Lo que estamos viendo aquí en este relato que nos trae Lucas, el historiador de la iglesia primitiva, acerca del ministerio del apóstol Pablo en Corinto es, por un lado, una tremenda oposición por parte de los judíos contra la predicación del Evangelio. La razón por la que los judíos se oponen a esa predicación del Evangelio está muy clara por lo que acabamos de mirar también en otro pasaje de la Escritura, el hecho de que los propósitos de Dios se están cumpliendo. En concreto, allí en Corinto, el hecho de que muchas personas de entre los gentiles han venido a la salvación que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Esto está particularmente en el versículo 6, donde dice: pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndole los vestidos, el apóstol Pablo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a predicar ese mismo evangelio de una manera sorprendente para algunos en otro lugar que estaba justamente al lado de la sinagoga. Es la casa de este justo temeroso de Dios. Y se nos dice además: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y notemos, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Este es el contexto de estas palabras que estamos considerando en esta tarde. Y estas palabras nada más y nada menos que nos traen una revelación particular de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Dice en el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No es, muchas veces cuando leemos los textos, un texto como este, pensamos que es algo normal, ¿no? Que de alguna manera hubiera esta visión en la que el Señor Jesucristo se le apareciera al apóstol Pablo, pero no es algo tan normal. Hemos estado considerando, por ejemplo, el ministerio del apóstol Pablo en Atenas y tal visión no aparece allí. Y sin embargo, aquí en Corinto encontramos que en medio de ese crecimiento de la Iglesia, juntamente con una gran oposición por parte de los judíos a ese crecimiento de la Iglesia, es nuestro Señor Jesucristo el que se aparece al apóstol Pablo para animarle. Le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos cómo el Señor Jesucristo viene aquí a animar a su propio siervo. Y quisiera que, en primer lugar, nos diéramos cuenta de que esta visión que tiene el apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo tiene que ver precisamente con esa reivindicación del ministerio del apóstol Pablo. Es decir, pongámoslo de esta manera: aquí tenemos a los judíos con una sinagoga largamente establecida allí en la ciudad de Corinto, y ellos son los representantes del Dios de Israel. Si hay alguien que está representando ese monoteísmo, esa creencia en el Dios único, en el Dios de Israel, es precisamente la sinagoga. Pero ¿qué encontramos? Que de repente, repentinamente, aparece aquí otro lugar al lado de la sinagoga, que es una casa en la que se predica que Jesucristo es aquel en el que se han cumplido todas las profecías que precisamente anunciaban en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que Jesús, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, es el Cristo, es
el Mesías largamente prometido en el Antiguo Testamento. Y lo que encontramos, por tanto, aquí es que esta visión de Cristo Jesús tiene que ver con esa legitimidad de la labor del apóstol Pablo. Es como si, y esto es lo más importante que debemos notar ahora mismo, es como si el Señor Jesucristo estuviera diciéndoles a todos lo que ha hecho el apóstol Pablo, lo que está haciendo el apóstol Pablo, cuenta con mi respaldo. Soy yo el que está detrás de las acciones del apóstol Pablo. Es decir, la realidad de que ahora pueda haber otro lugar al lado de la sinagoga es algo que responde a la iniciativa divina. Es Dios el que ha querido que exista una iglesia cristiana. Es nuestro Señor Jesucristo el que ha querido que esto sea así. Por tanto, tenemos que leer esta visión en esa clave. No es en cualquier momento, sino cuando con toda claridad vemos cómo hay esos dos lugares. Está la sinagoga y al lado de la sinagoga está la iglesia cristiana. Es Cristo el que está reivindicando que se anuncie su nombre y que ese nombre es el nombre del único Salvador, aquel del que hablaba ciertamente las profecías del Antiguo Testamento. Ese nombre ahora es anunciado, en otras palabras, por el apóstol Pablo. Es la iglesia cristiana, por tanto, la heredera legítima de toda la esperanza mesiánica de Israel. Y por eso es el Señor Jesucristo mismo el que se aparece a Pablo en esas circunstancias. Tenemos que darnos cuenta de que hay un contexto, como os decía antes, esto no es algo accidental. Muchas veces podemos pensar que estas visiones, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de estas cosas como simplemente respondieran a algún interés personal que alguno pudiera tener, o simplemente estas cosas acontecen porque sí, una especie de accidente, pero no es así. Vemos que hay un propósito en nuestro Señor Jesucristo en ese momento en el que se revela al apóstol Pablo. Por tanto, podemos nosotros también, como herederos precisamente de esa iglesia cristiana, como seguidores de esa iglesia cristiana, reivindicar también esa visión como nuestra propia visión. Muchas veces hemos dicho esto y es importante que podamos volver a manifestarlo con toda claridad, que todo lo que está escrito en la Escritura ahora es para nosotros. Esa visión de Jesús a Pablo es la visión de Jesús a nosotros también hoy en día. Nos está diciendo, lo que nosotros estamos haciendo cuenta con el respaldo del Señor Jesucristo mismo. Este anuncio en este lugar de la iglesia cristiana cuenta también con esa autoridad mismo del Señor Jesucristo. Esto es fundamental que lo podamos nosotros también apreciar. Y en ese sentido, estas palabras también tienen ánimo para nosotros, porque esta escritura ha sido puesta en nuestras manos en la providencia de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, también para nuestro bien. No fue simplemente una visión particular, personal, que el apóstol Pablo pudiera tener para él mismo, sino que es algo que tiene que ver con, si lo puedo decir así, con el anuncio público del Evangelio. Esto es para todos nosotros. Es Cristo Jesús el que viene delante de todos y dice: cuenta con mi respaldo, la predicación de mi nombre, y que se formen iglesias cristianas conforme a este modelo que examinábamos con detalle la semana pasada. Oyendo, creían y eran bautizados. Esto es lo que te hace formar parte de una iglesia cristiana. Esto es lo primero que debemos notar aquí, pero debemos notar otra cosa más que nuevamente puede pasarnos desapercibida, ¿no? Pero estamos aquí precisamente para que estas cosas, por lo menos, intentemos que no las pasemos por alto, sencillamente haciendo una lectura sin entrar en mayor profundidad, pero estamos aquí para buscar reconocer lo que aquí se está diciendo. Y ahora esto tiene que ver con el lenguaje del Señor Jesucristo mismo, el lenguaje del Señor Jesucristo mismo. Pongo de otra manera, ¿cómo se habría expresado Cristo para animar, ¿no?, a su apóstol, ¿no?, en esas circunstancias? Podríamos especular, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo
Sí. Habría hablado Cristo a Pablo en unas circunstancias como estas, ¿no? Estamos describiendo un inusitado crecimiento de la obra en Corinto en comparación, por ejemplo, con lo que pasó en Atenas, pero al mismo tiempo una creciente oposición de la sinagoga contra esa predicación del Evangelio, algo que Lucas también va a llamar la atención nuestra sobre ello en la otra parte del capítulo que habla del ministerio en Corinto. ¿De qué manera Cristo viene a su apóstol? Y esto es fundamental también porque nos está mostrando que lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es realmente el respaldo del Dios de Israel. Notad las palabras. Mira lo que le dice. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La manera en que Jesús se presenta al apóstol para animarle es usando el mismo lenguaje con el que Yahvé, Jehová, el Señor, el Santo de Israel, animó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret cuidadosamente usa los términos con los que el Dios que hay, el único Dios que existe, Yahvé, Jehová, Hashem, el nombre impronunciable de Dios, el Dios del pacto, el Dios de Israel, animó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y eso es tremendo. Porque el apóstol Pablo, imbuido como está en las escrituras del Antiguo Testamento, es capaz de entender perfectamente que Jesús aquí está identificándose con Yahvé, con Jehová, con el Dios de Israel. ¿Quién es el Señor Jesús? Jesús es Jehová. Jesús es el Señor. Jesús es el único Dios que hay. Y al leer ese lenguaje está trayendo un ánimo inusitado sobre la mente y el corazón de su apóstol. He aquí, si lo podemos decir también así, una confirmación extra de la realidad de lo que está haciendo el apóstol Pablo, porque está diciendo, es el Dios de Israel, el Dios que se anuncia en esa sinagoga, aquel que yo soy. Ahí donde reside el ánimo profundo que tienen estas palabras. Y me gustaría que, invitados por esa visión del Señor Jesucristo, con ese ropaje del Antiguo Testamento, pudiéramos considerarlo en esta tarde. Aquí encontramos que Cristo-Yahvé anima a su siervo. Es Dios, el Dios de Israel, el Santo de Israel, el que anima a su siervo. Y lo hace con palabras que son tremendamente familiares a los oídos de cualquier judío piadoso que hubiera sido criado en la sinagoga. Esas mismas palabras las hace suyas el Señor Jesucristo para animar a su siervo. Y en este sentido es donde encontramos que reside para nosotros también igualmente el consuelo que tienen estas palabras. Lo que hace la Iglesia cristiana es anunciar a ese Dios, el Dios de Israel, el Santo de Israel. Nosotros no estamos anunciando otro Dios, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos anunciando a aquel que el apóstol Pablo en las epístolas, curiosamente la epístola a los Corintios, identificará también como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Dios, el único Dios de Israel, que es presentado en la Shema,
en esa confesión: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es al mismo tiempo aquel que aparece como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese mismo Dios el que trae exactamente ese consuelo a nuestra propia vida. Estas palabras tan extraordinarias: no temas, yo estoy contigo, son las que el Señor Jesucristo pronuncia como el Dios de Israel sobre su propia iglesia, sobre nosotros mismos. De tal manera que la iglesia es esa continuadora legítima del anuncio de ese Dios, del Dios de Israel. Porque el Señor Jesús es Yahvé hecho carne, es nuestro único Señor y Salvador. Y el consuelo que podamos encontrar en todas las expresiones de ese Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento es exactamente el consuelo que nosotros recibimos ahora por mediación de nuestro Señor Jesucristo, aquel en el que se han cumplido todas aquellas profecías, aquel que las ha sellado por medio de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario para comprarnos, para hacernos su propio pueblo. Y por tanto es el consuelo de toda la Escritura, de ese Dios eterno, de ese Dios de la historia, de ese Dios de su pueblo, del Dios del Éxodo, del Dios ahora de la cruz y de la tumba vacía, que viene a nosotros para consolarnos con esas mismas palabras del apóstol, para el apóstol. Pero tenemos que entrar en esas mismas palabras. Este es el gran contexto, ¿no?, que tiene lo que está diciendo. Es tremendo, ¿no? Cómo viene con ese lenguaje, asumiendo esa realidad, toda esa dimensión histórica que hay detrás de los hombros del anuncio del Mesías. Y Jesús asume para animar a su propio pueblo. Pero ¿con qué palabras lo hace? Dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y sabemos que esta frase, no temas, es una de las frases más repetidas de toda la Escritura. Si alguna vez en algún momento te preguntan, ¿no?, oye, ¿cuál es una de esas frases que más aparece en toda la Biblia, ¿no? Bueno, pues si respondes no temas, estarás acertando. Dios constantemente viene a nosotros y nos dice no temas. ¿Por qué? Porque conoce que somos miedosos, que temblamos ante el futuro, la incertidumbre de la vida, una enfermedad, una dificultad que no podemos imaginar ahora, algún problema que pueda tener alguno de nuestros hijos, tantas razones por las que tememos. Pero Dios viene constantemente a nosotros y te dice: no temas, no temas, no temas. Constantemente en la Escritura aparece esa frase, no temas. Y por tanto, en ese sentido podríamos recurrir, ¿no?, a muchos pasajes de la Escritura donde se encuentra esa forma de hablar de Dios para con su propio pueblo en el Antiguo Testamento. Pero es en particular dos pasajes de Isaías a los que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo y está haciendo propios ahora aquí cuando se revela al apóstol Pablo. Esos pasajes se encuentran en el capítulo 41 de Isaías y en el capítulo 43. Son esos pasajes a los que vamos a prestar atención particular en esta tarde, porque es ahí donde aparece la realidad de ese consuelo que trae Jesús, Yahvé Jesús, a su siervo el apóstol Pablo, y a través del apóstol Pablo también a nosotros hoy. La primera referencia es la que encontramos en la primera parte del versículo 10 del capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles: porque yo estoy contigo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal.
no temas, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esto era importante que se dijera en ese contexto de Corinto porque evidentemente los judíos se estaban oponiendo de una manera creciente al anuncio del Evangelio en Corinto porque muchos estaban creyendo allí. Y esa oposición iba increciendo, iba hacia arriba, no iba hacia abajo. No era simplemente que se oponían un poco. No. El texto nos está diciendo con toda claridad, oponiéndose y blasfemando. Y si miramos lo que acontece a partir del versículo 12, encontramos cómo esa oposición fue una oposición que fue creciendo más y más hasta el punto de envolver a las mismas autoridades de la ciudad de Corinto. No una cosa pequeña, ¿no? Cuando realmente tiene que intervenir la autoridad, tiene que intervenir realmente aquellos que están al mando del gobierno de Corinto, pues es que había algún tipo de problema, ¿no? Y eso es lo que después Lucas nos va a estar diciendo. Por tanto, la primera parte de lo que el Señor Jesucristo está diciendo tiene que ver con los enemigos de Israel. Pues bien, ese es exactamente el mismo contexto que encontramos en el capítulo 41 de Isaías. Aquí encontramos al pueblo de Dios, un pueblo que se siente realmente en circunstancias muy peligrosas. Son el gusano de Jacob, como dice en Isaías 41, 14, un pueblo que se encuentra rodeado de una multitud de enemigos que se oponen al mismo. Y en medio de esa realidad de oposición, de fuerte oposición de todos los enemigos contra Israel, encontramos que el Señor dice, Yahvé dice, Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la frase que usa el Señor Jesucristo. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién lo dijo? Siglos antes. Yahvé le dice a su iglesia en el Antiguo Testamento, no temas, yo estoy contigo. Y ahora Jesús le dice al apóstol Pablo exactamente la misma frase. Y el temor del pueblo debió ser un temor extraordinario, porque la frase, notadlo, se repite constantemente, es como si fuera la cantinela del capítulo 41 de Isaías. Dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Se lo dice una segunda vez. Podemos decir, bastante me lo ha dicho. Pues no, porque dice en el siguiente versículo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Esa reiteración constante del Señor para con su pueblo en el Antiguo Testamento es lo que nosotros encontramos que nos trae esa confianza igualmente. El hecho de que Dios una y otra vez viene a nosotros y nos dice, no temas, no temas. Lo repite una y otra vez. Podemos pensar que Lucas, y no estaríamos alejados de acertar, si así lo pensamos, Lucas nos está trayendo un resumen, ¿no?, de esa visión, pero podemos estar persuadidos de que no simplemente es que el Señor le dice no temas, sino que viene con esa nota de ánimo y de confianza al apóstol constantemente. Lucas nos trae un resumen de lo que tuvo que ser esa visión extraordinaria del Señor Jesucristo en ese momento particular. Pero hay un consuelo extraordinario en el hecho de que este Dios viene a su iglesia. ¿Y cómo viene? Y te dice, no temas, no temas, no temas, estás en mis manos, eres mío, me perteneces. Tu futuro está diseñado por mí y es un futuro de bienestar, de bendición, como lo es para toda su iglesia, para todo su pueblo. Si somos parte de la iglesia del Señor, podemos hacer nuestras estas palabras. No temas, no temas, yo estoy contigo. Yo voy a estar siempre contigo. Y estas palabras estamos diciendo que cobran una especial trascendencia a la luz de esos enemigos. Este es justamente el contexto de Corinto, pero es el contexto también del capítulo 41. Hay una multitud de enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios. Notad los versículos 11 y 12 del capítulo 41 de Isaías. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra.
Por un lado, el contexto es de una oposición contra el pueblo de Israel. Los propósitos de Dios tienen lugar en medio de ese tremendo conflicto. Ese conflicto que experimentó Israel en el Antiguo Testamento es el mismo conflicto que experimenta el apóstol Pablo, curiosamente de manos de los judíos. Curiosamente de manos de aquellos que dicen ahora que representan a ese Dios de Israel. Pero hay esa oposición, esa enemistad. Y al mismo tiempo se nos está diciendo aquí que por muy grande que es, esa enemistad no va a conseguir los propósitos que pretende. No fue así en el Antiguo Testamento, no fue así con el pueblo de Israel, no lo pudieron destruir sus enemigos, no será así tampoco con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar en el apóstol Pablo, un hombre, muchas veces podemos olvidar esto, ¿no? Leyendo acerca de él, pero si lo olvidamos y pensamos que es una especie de Superman, pues leamos 2 de Corintios, ¿no? Y entonces allí en 2 de Corintios encontramos que era un hombre como nosotros. Podemos pensar en el temor, ¿no? Y en el estado de ánimo ante tamaña oposición que estaba experimentando en Corinto. Un hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Cuál es el consuelo que él tiene? El consuelo viene precisamente de saber que Cristo ha prometido que esa oposición no va a conseguir sus propósitos, no va a impedir que el Evangelio se extienda en Corinto. No lo va a impedir. Podrá parecer y aparecer como una oposición extraordinaria, pero no va a triunfar. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cristo está del lado de su iglesia. Pongo de otra manera, y quizá pueda ayudarnos también en ese sentido. Cuando experimentamos oposición de algún tipo, ¿no? Algún tipo de dificultad, y escuchamos estas palabras, una tentación es pensar, bueno, si hay estas dificultades, esto es una señal de que Dios no está conmigo. Muchas veces razonamos de esa manera. Dios no está conmigo. ¿Por qué lo sé? Porque tengo problemas, porque tengo dificultades. Porque mira lo que me está pasando. Ya Dios me ha abandonado. Pero no es así. No es así. Es justamente como lo estamos viendo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús a su siervo. Es en medio de la oposición que Cristo está al lado de su iglesia. Es cuando experimentamos todo tipo de dificultades, que somos el pueblo de Dios y la iglesia del Señor Jesucristo. De otra manera, ¿qué pueblo de Dios hay que no tuviera oposición? ¿Qué iglesia hay que no tuviera oposición? Lo que caracteriza al pueblo de Dios, a la iglesia, es que tiene que afrontar dificultades. Forma parte del ADN de ser iglesia de Cristo Jesús. Si a mí me han perseguido, dijo él, a vosotros os perseguirán. Esa es la realidad. Cualquier otra forma de entenderlo es no haber profundizado en la Escritura. No se nos promete un camino de rosas, de pétalos en el suelo hasta que lleguemos al cielo. No, se nos promete un conflicto de una naturaleza maligna, tantas veces creciente, pero en ese momento y en medio de ese conflicto, el Señor Jesús te dice, no temas, yo estoy contigo. Pero es ahí donde está contigo. Es en ese momento de tensión, de dificultad, de prueba, donde Jesús está con su iglesia. Algo maravilloso, el consuelo que trae la palabra de Dios. Ahí es donde está el Señor Jesucristo con nosotros. Y esa realidad, esa oposición que no podrá triunfar, es la que celebra el apóstol, escribiendo posteriormente a los Corintios, en 1 Corintios, ¿no? Esa iglesia en la que se encuentra, en la que recibe este mensaje del Señor, no temas, yo estoy contigo. Posteriormente les escribe así, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 25.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo recuerda a los corintios cuál es el evangelio que él ha anunciado allí. La realidad de que este Cristo que murió por nuestros pecados está vivo de entre los muertos. Y este Cristo ha ascendido y este Cristo reina glorioso sobre toda realidad. Es el Cristo que verá bajo sus pies todos sus enemigos vencidos. Ese es el gran consuelo de la Iglesia. Cristo triunfará sobre todos sus enemigos. Todo aquel que se oponga al reino de Dios, al reino de Cristo, fracasará. El triunfo será el triunfo del crucificado. Ahí es donde está nuestra fortaleza. Cualesquiera que sean nuestros enemigos, serán finalmente derrotados. Vivimos a la luz de esa victoria del Señor Jesucristo y por eso hacemos nuestras esas palabras: no temas, yo estoy contigo. Ninguno podrá frenar esa realidad de la presencia de Cristo con su iglesia, consolándola. Pero notemos que no solamente hay esa referencia a los enemigos, sino que añade algo más en ese versículo 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 10. Leemos desde el 9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y añade, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo, dice Jesús, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto es realmente palabras para, nuevamente, que es lo que pretendemos, ¿no? Con la predicación de la palabra de Dios, detenernos en ellas. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Podemos pensar, en primer lugar, en el contraste con Atenas, ¿no? En Atenas son unos pocos individuos, ¿no? Casi se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? De una de las manos, ¿no? Los que creyeron, ¿no? Serían muchos más que eso, pero son pocos los que creen. Sin embargo, aquí en Corinto, en contraste con ello, dice el mismo Señor Jesucristo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay una variación en el anuncio del Evangelio. Muchas veces pensamos que bueno, esto depende, ¿no? Muchas veces los cristianos mismos caen en esto, ¿no? No, es que esto depende de nosotros. No depende de nosotros, depende de la soberanía de Dios. Dios quiere dar más fruto en unos lugares que en otros. Está en sus manos el dar fruto. La conversión no depende de tu habilidad, no depende de tu retórica, no depende de lo que tú puedas hacer, no, depende del Dios soberano que tiene un propósito de salvar a muchos o no tantos en unos lugares o en otros. Y en Corinto dice que tiene mucho pueblo. Mucho pueblo. Pero notad lo que dice: pueblo, pueblo, pueblo. Cuando oímos hablar del pueblo, cuando alguien en la sinagoga oyera hablar del pueblo, ¿qué pensaría? Cuando Pablo oyera hablar del pueblo, ¿qué pensaría? ¿Qué pensamos? El pueblo de Israel. Yo tengo aquí mucho pueblo. Y sin embargo, hemos leído que Pablo ha dicho a los que se oponían a él en la sinagoga: desde ahora miré a los gentiles. Es decir, Jesús está diciendo: yo tengo un pueblo también entre los gentiles, entre los que no son judíos. Ellos también van a ser salvos. También son mi propio pueblo. Esa es la gloria de la revelación que Dios hace en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías. Se nos dice que habrá una salvación que incluya a todas las naciones de la tierra. Aparece particularmente en este contexto que estamos mirando en el capítulo 43 de Isaías. En ese capítulo 43 de Isaías encontramos justamente esa misma exhortación de Dios a su pueblo entonces, al pueblo judío, y esa misma exhortación también ahora a nosotros, a su iglesia. Isaías 43, no temas, versículo 1, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y notad estas palabras: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Menciona más naciones. No solamente es Israel, hay otras naciones de la tierra. Y dice, no temas, versículo 5, reitera nuevamente ese tema, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas. De todos los lugares de la tierra se congregará un pueblo para Jehová, para el Señor Jesucristo. Ese pueblo no es simplemente el pueblo judío, son personas de todo lugar, personas de toda la tierra, las que han de ser salvas. Lo que pasó en Corinto, esos gentiles que allí se convirtieron, es simplemente una primicia, un pequeño fruto en comparación con todo lo que ha sido la historia de la Iglesia cristiana, como multitudes de personas a lo largo de la historia, a lo largo de generaciones y del tiempo de la Iglesia en este mundo han sido salvas. No temas, yo estoy contigo y nada ni nadie podrá impedir que mi Iglesia, que está formada por personas de todo pueblo, lengua y nación, sea salvado. Ese es el consuelo que el Señor Jesucristo está trayendo a su siervo Pablo. El hecho de que el anuncio del Evangelio nunca es en vano, que Dios va a acompañar con su Espíritu Santo esa palabra y por medio de la misma va a convencer de pecado y va a traer a las personas así al Señor Jesucristo como el único que puede perdonarnos, el único que puede llevarnos de vuelta a Dios. Y ese Evangelio va a triunfar. Ese Evangelio es un Evangelio que tiene promesa de triunfo. El Señor Jesucristo ha salido venciendo y para vencer. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿Quién es el guerrero, el caballo que sale, jinete, que sale para vencer, para derrotar a todos sus enemigos, para hacer suya a su Iglesia, esa Iglesia que ha comprado a precio de su propia sangre en aquella cruz del Calvario? Ese es el consuelo. El consuelo que necesitaba recibir el apóstol Pablo en ese momento. Ese es el consuelo que tú y yo tenemos que recibir. Cualesquiera que sean las apariencias, cualquiera que sea la oposición, la victoria es de Cristo. Este Evangelio nos anuncia a un rey victorioso, aquel que ha vencido y que va a hacer suya a su Iglesia. ¿Habéis notado eso en ese texto? Dice, porque yo tengo mucho pueblo. Podríamos decir, sí, ha habido personas que se han convertido, han oído, han creído, se han bautizado, pero ¿de qué está hablando? Está ya dando a entender que es su pueblo incluso antes de que oigan y crean y se bauticen. Tengo mucho más pueblo, claro, sí, ha habido conversiones, pero tienes que seguir, porque va a haber más pueblo, pero ya es un pueblo mío. Es el propósito de Dios, la elección, el hecho de que Dios tiene una iglesia, que precisamente porque es suya será ciertamente congregada. Y esa es la confianza que tenemos cuando anunciamos el Evangelio. No dependemos de nuestra habilidad, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de que donde quiera y cuando quiera que se anuncie el Evangelio, los escogidos de Dios responderán al mismo y serán salvos. Ese es uno también de los temas que aparecen aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas ha considerado fundamental que esto también se dijera. Y por ello, después de esa predicación en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga, allí en aquel lugar, se nos dice en Hechos 13, 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios
Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hubo una gran cosecha de almas. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía su pueblo, Jesús ya tenía su pueblo, por el que había dado su sangre en la cruz. Pensamos que si Él dio su sangre por su iglesia en la cruz, esa iglesia no se va a congregar, no va a ser salva. Lo será. Porque ya ha sido comprada por el precio de la sangre. Y por eso Jesús trae ese consuelo al apóstol. Sigue adelante. No te sientas intimidado. Continúa, porque habrá un fruto. Mi pueblo será salvo. Por ello, aparece esa gloriosa visión de lo que será el futuro en el libro de Apocalipsis, cuando se nos dice en Apocalipsis 7, el apóstol Juan ve esto que describe aquí, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ya está escrito, ya está anunciado. Habrá esa multitud incontable de toda lengua, pueblo y nación en la presencia de Dios y del Cordero. Yo te pregunto, ¿formarás tú parte de esa multitud? El camino es: arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el crucificado. Reconoce que aquel que te llama a la conversión es aquel que reina sobre todos, aquel que tiene un pueblo que va a ser salvo, aquel que nos dice: no temas, yo estoy contigo, te voy a acompañar siempre. Mis enemigos no podrán prevalecer contra mi iglesia será salva. Y ahí, por tanto, el consuelo de estas palabras también para nosotros. Es Yahvé, es Jehová, es el Señor Jesús, el que viene a su iglesia para consolarla en todo momento y ocasión. Hay muchos motivos que encontramos en nuestras vidas, diariamente incluso, para tener miedo. Pero Dios, Jesús, viene y te dice: no temas. No temas, porque yo te he redimido, porque yo te he hecho mío, porque yo he prometido estar contigo hoy y para siempre. Y mis propósitos se van a cumplir. Mis enemigos no podrán derrotarme, no podrán derrotar a mi iglesia. Todos aquellos que han de ser salvos serán congregados delante del trono de Dios para la gloria del Señor Jesucristo. He ahí, por tanto, nuestro consuelo. Las palabras de Jesús, las palabras del único Dios que hay. No temas, yo estoy contigo. Que así sea en todos nosotros, que podamos abrazar a Cristo y juntamente con Él el consuelo de estas palabras. Amén.